Hola a todos en un día soleado de verano, en este nuevo programa de Mundo COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es miércoles, día 30 de junio. Permítanme, primero de todo, disculparme por haber acudido a esta cita un día de retraso sobre lo que viene siendo norma habitual. La razón es buena, para mí al menos, y creo que para muchos de vosotros, como me habéis demostrado, os habéis alegrado, porque he conseguido un objetivo profesional que es el de la cátedra en Economía Aplicada Econometría, aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues para mí fue un motivo de satisfacción de estos 28 años de trabajo en el análisis de datos y finalmente pues la recompensa, la cátedra, como digo, de econometría en esta Universidad de Castilla-La Mancha. Bien, y esa es la razón fundamental que, bueno, a pesar de que ayer pude estar trabajando los datos, no me dio tiempo a grabar y bueno, pues hoy quiero resaltar algo que he hecho comúnmente con mis alumnos. He leído mucho y casi mejor que hubiera sido un día más tarde cómo se está desarrollando la situación de forma mediática y veo que la mayor parte es tranquilidad, la mayor parte van por la línea que yo voy a exponeros, que es que estamos mejor que la semana pasada. Sí, lo estamos. El sistema ha cambiado. Yo dije que había un cambio de ciclo muy importante en la pandemia. ¿Por qué? Porque las vacunas y su programa son suficientes para que esto cambie, porque hay mucha gente inmune. Y la gente no inmune, fruto de esa programación, es la más joven, justo la que presenta menos síntomas. ¿Todo esto a qué me lleva? Ya llevo diciendo 2-3 semanas que hay una nueva variable a tener en cuenta, que es esta proporción por edad del número de contagios y una variable que sale del sistema. Así se lo he dicho muchas veces a mis alumnos, una variable que ahora ya no es significativa, que es el número de contagios. ¿Por qué? Porque el número de contagios mayor no implica un número de hospitalización mayor. ¿Por qué? Porque ese grupo de edad sobre el que está afectando la pandemia ahora es el que menos síntomas presenta y el que menos casos de hospitalización precisa. Escuchaba en los medios que aproximadamente en el macro rebote que le llaman, o sea, macro brote, perdón, que le llaman en Baleares, hay cerca de 1 millar de chavales que han sido afectados, fundamentalmente jóvenes, insisto, por sus excursiones, etcétera. Bien, de ese millar de contagios, oía también y escuchaba que las cifras son de unos 8 que han necesitado hospitalización, pero por prevención, ni siquiera una hospitalización que les ha llevado a nada grave. Y ese es el cambio fundamental, y esa es la situación. La situación es que esta semana tenemos 110 decesos en España, es decir, bastantes menos, como indiqué, fueron 153 la anterior que la semana pasada. Casi un 50%, bueno, perdón, un 40% menos que la semana pasada. De 153 hemos pasado a 110. Y eso porque en Cataluña he incluido los datos ya hasta ayer, que seguramente han sido alguno menos. Es decir, que estamos ahora en torno a las 12-13 personas decesos día y estamos bajando también en hospitalización. Bien, el hecho que necesitamos, y con esto voy a ir acabando para que veáis los datos y poco más, que necesitamos más vacunas, sobre todo a este grupo de edad, para erradicar esa variable también, que insisto, ahora no es significativa. Dicho de otra manera, me da un poco igual que suba. Tendría que subir, dicho de otra manera, tendría que subir mucho el índice acumulado para que empezara a ser un problema. De hecho, hay muchos países donde alguna variante Delta, como en Reino Unido, ha supuesto una elevación grande de casos de contagios y no ha supuesto ninguna variación significativa en cuanto a la incidencia de la pandemia en los hospitales. ¿Qué tenemos en nuestro país? Pues menos 2.440 había a fecha de ayer, hoy alguno menos, según consejerías en hospitalización. Y de ellos, pues apenas unos 600 están en UCI. Es decir, tenemos en torno a 1.800 personas en cama convencional en toda España y unos 600 en UCI. Ha seguido bajando respecto a la semana anterior. Va bajando más lentamente, sí, porque los casos que quedan son más graves, no porque estén entrando más casos. Me hablaban esta mañana del caso de Cantabria, un caso en el que hay una gran incidencia
de contagios. ¿Sabéis cuántos enfermos en UCI, en cama UCI, tienen declarados en Cantabria? 0, afortunadamente. La primera comunidad autónoma que tiene 0. Por tanto, el que se contagie la gente sí es un problema, pero si los contagios suponen algún pequeño dolor de cabeza o ni tan siquiera esto, y simplemente tienen que estar aislados para no contagiar a más personas, pues esa es la situación de la pandemia hoy. Es decir, estamos ante una muy buena situación. ¿Qué necesitamos para que ni siquiera los contagios se descontrolaran o tuvieran algún repunte como los que están ocurriendo ahora? Necesitamos que haya más vacunas para estos grupos etarios. ¿Cuántas o hasta cuándo? Bueno, también lo tengo calculado. En torno al 9 de agosto tendremos una situación claramente diferencial en España. Estaremos, si queréis, en otro nuevo ciclo en donde ya no importará ni en esos grupos etarios el problema del COVID en cuanto a contagio. Porque ahora el único sitio donde queda, el 82% de los contagios se producen en grupos de edad menores a 50 años. Y el grupo donde más se produce, aproximadamente más del 30%, es entre 20 y 29 años. Y eso es lo que está pasando en España hoy. Es decir, ¿es un problema? No. ¿Es grave? No. ¿Tenemos que erradicarlo? Sí. ¿Cómo? Con vacunas. ¿Hasta cuándo podemos? Bueno, pues al ritmo que llevamos de unas 6-7 millones de vacunas recibidas en torno a la semana e inoculadas en torno a más de 5 millones a la semana, pues el cálculo es claro. Estaríamos en torno a la primera semana de agosto en una situación totalmente mucho mejor. Pero es que cada semana que pasa estaremos en una situación mucho mejor y diferencialmente de la anterior. Mirad el gráfico cómo está, que ahora ya se entiende bastante mejor desde que lo cambiara también la semana pasada, y vemos las inmunidades de acuerdo a la que veis abajo, en la completa, que es la interesante ya. Veis cómo en todas las comunidades, en todas, se está subiendo en esa línea verde. Y la naranjita es la que, bueno, pues tienen solo una dosis. El grupo verde tendría la primera y la segunda dosis, o en el caso de Janssen, la dosis. Y luego queda esa inmunidad todavía natural, cada vez más pequeñita, claro, porque cada vez están vacunados los que más pasaron la situación inicial, que empieza a ser muy baja ya, porque muchos de ellos ya no se pueden sumar 2 veces porque están inmunizados. Bien, es decir, esa línea poco a poco va a ir desapareciendo, la azul. Pero fijaos, la verde está muy claramente por encima del 30% en todos los casos. De media estamos en el 40% de la población etaria y en el 36% de la total. Muy buenas cifras, pero que tienen que seguir mejorando. Por eso digo, cada semana esta gráfica va a ir a mejor y tendremos que llegar con ambas líneas al menos a sobrepasar el 70%. Fijaos qué cerca lo tiene Asturias. Es una de las mejores comunidades autónomas. Fijaos su línea naranjita, aunque sea con una dosis, que cerca se queda ya de ese 70%, ¿no? Y fijaos qué lejos lo tienen otras como Baleares o Canarias, en donde pues se ha notado ahora más contagios en esa población joven y bueno, pues solo en esa joven, pero que son las más susceptibles ahora, ¿no? Están un poquito más alejadas porque entre las dos no llegan ni al 50, apenas al 50%. ¿Qué queda? Como digo, que sigamos a este ritmo. Queda que pues sigamos inmunizando a 5 o 6 millones de personas a la semana. Con lo cual, en todo julio y en lo que queda, bueno, hoy acaba junio, pero en todo julio tendríamos previsiblemente unos valores mucho mejores, porque ahora tenemos vacunados o administradas unos 40 millones de dosis de vacunas. Necesitamos administrar en torno a 30 millones más. ¿Y eso qué son? 6 semanas, echar los cálculos. Bien, perdón, 5 semanas. 5 semanas, pues estamos hablando de que en torno a la primera semana de agosto, y es así de simple o de fácil, tendríamos esa inmunidad garantizada. A partir de ahí, bueno, pues será poner pequeños parches a los grupos que falten. Los jóvenes, los más jóvenes, obviamente, que son los que de cara a ir al instituto o a la ESO van a ser vacunados quizá en la parte final, aunque yo insisto, creo que el gobierno, y en eso se está trabajando en la interterritorial hoy presencial, no olvidemos este dato, se van a reunir de forma presencial después de 15 o 16 meses ya por primera vez. Bueno, pues hoy se va a trabajar en ofrecer vacunas a todo el grupo a la vez, es decir, que sea demanda. Creo que debería ser así. Creo que debería ser a demanda ya, porque el número de vacunas lo permite. Y total, las listas de espera en todo caso estarían en torno al
10-15 días que te dijeran, bueno, pues en 2 semanas te vacunamos, si la lista es muy larga. Creo que la mayoría de las comunidades autónomas podrían lanzarlo la semana que viene y debería hacerse así. Que todos los grupos que quedan, todos menores de... Cuando se acabe con la franja de 40-49, que está acabando ya en la mayoría de las comunidades autónomas, su vacunación, de toda la primera dosis, esperando a la segunda, pues esperando a la segunda en esa, habría que, porque esos ya tienen su cita, habría que, a partir de ahí, todos los menores de 40, ofrecerles la vacuna directamente a demanda y ir inoculándola de acuerdo a su demanda. Más si tenemos en cuestión que muchos están de vacaciones o se están moviendo, pues sería la demanda del paciente mucho mejor en ese sentido. Y con ello llegaríamos, ya digo, porque si no, tendremos el problema de tener muchas vacunas e incluso problemas para inocular, ¿no? Creo que el llegar a esos objetivos sería abrirlo de esa manera. Respecto al resto, bueno, pues estamos con 1.800 pacientes, con apenas 60 en Castilla-La Mancha, perdón, apenas sí, 60 en Castilla-La Mancha. Las incidencias en algunas comunidades siguen bajando. Lo bueno de la historia es que las defunciones en bastantes comunidades autónomas de toda la semana, ¿sabéis cuántas han sido? 0, por ejemplo, me estoy acordando de Cantabria, me estoy acordando de Murcia, me estoy acordando de algunas más del norte, en donde 0 defunciones en toda la semana, en algunas 1 defunción en toda una semana. Es decir, que la situación está cambiando mucho y la situación es mucho mejor que la semana pasada. Bien, todo esto era lo que os quería contar, todo esto es de lo que os quería informar. Por supuesto, la pandemia sigue estando controlada, más que controlada, y recordar el cambio de ciclo en la observación de una pandemia que deja de serlo, pues obedece a esto, a que algunas variables pierden su significación y su correlación con el resto, afortunadamente, y que el índice de contagios, de hecho lo he subido en ese control a 125 y lo podría llevar a 150 y no habría problema mientras más del 80% sean gente jóvenes, más del 30% sean gente que está entre 20 y 29 años. Y esa es la situación y bueno, espero que la semana que viene os pueda contar que las vacunas han llegado o están llegando a mejores valores. Fijaos que ahora mismo de los grupos etarios estamos en el 60% de la población que hay que vacunar mayor de 12 años con la primera dosis, y de ese 60%, perdón, de ese no, del total también el 40%, más del 40% ya tienen la segunda también. Esta es la información, así os la he contado y muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por vuestros mensajes de felicitación por esa cátedra alcanzada y aquí seguiremos para contar y analizar los datos. La situación, bueno, pues es de demanda interna, hablando en términos económicos, y de turismo interno, claramente, aunque el turismo internacional en las zonas privilegiadas de nuestra costa, pues también se va a recibir este año de una forma muy diferente a la anterior y la recuperación es un hecho. Un abrazo a todos. La recuperación, por cierto, se llama vacunas y la diferenciación económica también, desgraciadamente, en este caso. Un abrazo a todos y hasta la próxima semana. Desde aquí, desde Mundo COVID-19, profesor Víctor López.